Buenas a todos. Soy Marcelo Bolche y hoy quiero recordarle al mundo que se cumplen 62 años del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Para ello he extraído del blog Entre Lápices y Letras Claros y Oscuros el siguiente texto, el cual es muy ilustrativo brindando información exacta sobre esta barbarie imperial que lleva ya más de 6 décadas. Pues bien, ahí les va, cada uno sacará sus propias conclusiones. Levanten el bloqueo inmorales. El 7 de febrero de 1962 el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy declaró el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba, mediante la Ley de Ayuda Externa de 1961, con lo que cumplía el mandato expresado por el Congreso. 4 días antes, el 3 de febrero, Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Desde el triunfo de la revolución cubana, las administraciones estadounidenses comenzaron el hostigamiento, las sanciones contra la mayor de las Antillas, al tiempo que esperaban el fin del proceso revolucionario en cuestión de meses. Así, tan temprano como el 3 de enero de 1961, el mandatario estadounidense Dwight D. Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba a pocos días de entregar su asiento de la Casa Blanca a Kennedy, sucesor de sus políticas. En marzo de ese mismo año, el gobierno estadounidense incluyó en las regulaciones de exportación un listado con productos alimenticios y medicinas que requerían de licencia general para poderlos exportar a la isla. Era de las primeras medidas de la administración de Kennedy, que anunciaban el preludio al bloqueo económico, comercial y financiero. El 6 de febrero de 1962, a solo 24 horas de que entrara en vigor la genocida política contra la isla, el Departamento del Tesoro promulgó las regulaciones para las importaciones cubanas, con la cual se prohibía la importación de toda mercancía de origen cubano en territorio estadounidense. El objetivo estaba claro: asfixiar económicamente a la nación caribeña y hacer rendir por hambre al pueblo cubano carente de recursos prohibidos por la política de Washington hacia el gobierno cubano. Cerrar, bloquear, impedir, hostigar a Cuba. Esa era la meta, y lo sigue siendo a más de 60 años de imposición del bloqueo unilateral. En 1992 la ley Torricelli hizo del bloqueo un asunto extraterritorial al sancionar a terceras naciones, debido a que la ley prohíbe a subsidiarias estadounidenses en terceros países comercializar bienes con la mayor de las Antillas. Posteriormente, la ley Helms-Burton recrudeció y afianzó aún más la hostil política contra el pueblo cubano. Otra de las leyes elaboradas para robustecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla es la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000, la cual impide que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba en calidad de turistas, el único país al que se le tiene vetado visitar. La citada ley del 2000 impide asimismo el financiamiento para productos agrícolas de Estados Unidos para que sean vendidos a Cuba. Con la llegada a la presidencia de Estados Unidos del execrable de Donald Trump, la política se vio recrudecida. Hasta el día de hoy, bajo el mandato de Joe Biden, se mantienen dichas políticas criminales. Una muestra de ello es lo que se sostiene desde la Cancillería cubana, que en el contexto de la COVID-19 el bloqueo llegó a límites insospechados de crueldad al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Se calcula que desde la imposición del bloqueo a la fecha los daños ocasionados por las medidas estadounidenses a Cuba superan los 144.413 millones de dólares a precios corrientes. Rechazado por la mayoría de la comunidad internacional, en las votaciones realizadas anualmente en la Organización de Naciones Unidas, la política estadounidense contra Cuba es considerada una violación a los principios del derecho internacional, en tanto se entromete en los asuntos internos de la isla y viola el principio a la independencia de una nación y los derechos humanos de los cubanos.
En el año 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró por 30ª vez de forma inequívoca su posición contra el embargo económico de Estados Unidos a Cuba y pidió que se ponga fin a ese castigo unilateral. La resolución de rechazo obtuvo este año 185 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, 2 abstenciones, Ucrania, Brasil aún bajo la presidencia del fascista de Jair Bolsonaro. Hoy en día el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le devolvió la dignidad a Brasil y abogó por el levantamiento de dicho bloqueo. En el pasado año 2023 la Asamblea General de la ONU condena por 31º año consecutivo el embargo de Estados Unidos a Cuba. La resolución de rechazo obtuvo este año 187 votos a favor. La resolución fue adoptada por una abrumadora mayoría de miembros, por los votos en contra de Estados Unidos e Israel y la abstención de Ucrania. La batalla contra el bloqueo no es solo una batalla por Cuba, es una batalla contra la deshumanización que intenta imponérsele al planeta por un poder incapaz de sostenerse. Es una batalla por un mundo sin imperios. Por eso, mientras las fuerzas de bien del mundo forjan alianzas, diseñan estrategias y aunan esfuerzos, Cuba socialista ha de seguir dando su Stalingrado. Su heroica resistencia también es una advertencia. Al grito permanente de Julius, hombres, os he amado. Estad alertas, le hemos sumado desde esta isla, donde desde siempre se ha jugado el destino de los vientos. Venceremos. No al criminal bloqueo contra Cuba. Cuba no está sola. ¡Viva Cuba socialista! Hasta la victoria siempre. Venceremos. Que se haga viral este digno grito.